otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Marcos capítulo 5, en el verso número 1. Este evento está precedido por aquella gran tormenta que habían librado durante toda la noche, en la cual ellos pensaban que iban a morir. Sin embargo, el Señor se presenta en medio de ellos y puede aquietar las aguas y puede darles una vez más esa seguridad, esa paz, esa garantía de su presencia en las horas más oscuras. Ellos llegaron a altas horas de la noche, considerando el contexto anterior del verso 35 del capítulo anterior. Entraron a la barca ya por la noche y llegaron del otro lado. Y cuando ellos pensaban que habían pasado por lo peor, por lo más difícil, puesto que, insisto, habían llegado al otro lado del mar, disfrutando de la paz y de la presencia del Señor, llegaron a una región donde dice la Escritura que salió a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. La descripción que nos da Marcos es aterradora, porque encierra un cuadro de miseria, de abandono, de soledad, de tristeza, rechazo, incluso de esclavitud. Marcos nos presenta el resumen más crudo y triste de la condición humana, porque dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. En otro contexto dice que no vestía ropa, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Era un hombre al cual las personas le tenían miedo. Su familia le tenía miedo, la sociedad le tenía miedo. Era un hombre abandonado por la sociedad, y no es para menos por la condición espiritual en la que se encontraba. En este pasaje se conjuga la maldad demoníaca con la indiferencia humana, porque si bien es cierto, este hombre presentaba una situación que daba miedo, Marcos tampoco describe que hicieran algo por él. Bueno, lo más que se narra es que le ataban con cadenas. La Escritura nos enseña que este hombre, durante el día y durante la noche, daba voces por el sepulcro, alaridos durante la noche, que seguramente se podían escuchar a cientos de metros o quizá kilómetros de distancia. Porque era tal el dolor, era tal la locura que este hombre presentaba, que dice la Escritura que se hería con piedras. Este hombre tenía un cuadro de autodestrucción, de locura, de suicidio, de muerte, desorden, desolación, abandono, muerte. Y como lo mencioné, suicidio. No se nos dice cómo es que empezó con esta situación, no se nos dice cómo empezó él o cómo fueron los inicios de este hombre hasta llegar a este momento. Sin embargo, sí se nos presenta un cuadro, insisto, que al leerlo es dramático. Como mencionaba, no es sino el resumen de la condición humana, de la indiferencia humana. Un hombre abandonado a su suerte, un hombre que tenía dolor en su vida, en su corazón, y tenía abandono en su vida. Hace muchos años hubo un hombre que fue rechazado por la sociedad, puesto que cuando él nació tenía malformaciones en su físico. La familia le rechazó, sus padres le rechazaron y sus amigos se burlaban de él, a tal grado que llegaron a mofarse de él y a apodarle el huevo de avestruz. Porque según se entiende, las avestruces, cuando ponen un huevo, según esto, esconden la cabeza. Y no porque se avergüencen, sino porque es una cuestión innata de estas aves. Así que en ese sentido, a él le decían el huevo de avestruz, haciendo referencia a que cuando él nació, sus padres escondieron la cabeza y se avergonzaron de él. Y así le decían el huevo de avestruz.
Él creció con tantos señalamientos, con tantas críticas en su vida, que siendo ya un hombre adulto, tenía mucho resentimiento, mucho odio, soledad, por los señalamientos de la familia y de la sociedad. Hoy en día hay muchas personas señaladas por la sociedad que se encuentran en miseria, en abandono, en soledad, en tristeza, y que la sociedad lo más que puede hacer es rechazarlos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando vio a Jesús, en el verso 6, corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús hace una presentación o entra a la historia de este hombre dramáticamente, a lo lejos. Sin embargo, era tal la necesidad de este hombre que cuando miró a Jesús, dice la Biblia que él se postró delante de él. Porque el único que puede transformar la realidad, por difícil o por dura que sea, del hombre, se llama Jesús. El único que puede darnos esperanza en este contexto se llama Jesús. Sin embargo, no fue fácil, porque el Espíritu inmediatamente cuando miró a Jesús empezó a dar alaridos diciendo: ¿por qué me molestas? ¿Por qué me estás atormentando? ¿Por qué me molestas? Expresando su odio, su frustración y desesperación. ¿Por qué nos molestas? ¿Por qué estás aquí? El nombre de él era Legión. Legión se entiende, es un término militar que se enfocaba no solamente a la cantidad de personas, sino a la misión de ese ejército. Era un ejército invasor, una legión era un ejército invasor que obviamente estaba preparado para la crueldad y para la destrucción. El nombre era Legión, lo cual refleja su múltiple personalidad. Muchos pueden pensar que este hombre era solamente un hombre esquizofrénico o enfermo, pero la Biblia se refiere a él como un hombre que estaba endemoniado, poseído. En este contexto vemos cómo Jesús le da sanidad a este hombre y cómo le concede la liberación, puesto que aquellos espíritus inmediatamente le rogan al Señor que no los atormentara. Así que le piden que les diera libertad y le piden permiso, y Jesús les da permiso. Según el verso 13, entraron a un hato de cerdos, los cuales eran como 2000. Los demonios salieron de aquel hombre a la voz de Jesús. Los demonios salieron del hombre ante la autoridad de Jesús. Hoy en día estamos viviendo situaciones muy complejas en nuestra sociedad, los cuales tienen su origen, seguramente, en el maligno. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día como sociedad no nacen simplemente en la mente de un hombre que se pone a legislar o en un grupo de hombres que aprueban leyes que atentan contra la vida, que atentan contra muchas cosas, que promueven leyes que atentan contra la familia, que promueven leyes que atentan contra la dignidad humana. Seguramente su origen no está en una cámara de senadores o de diputados, sino su origen está en el mismo centro del infierno. Porque podemos entender que la misión del maligno es hurtar, matar, destruir la dignidad humana, destruir la familia, destruir todo aquello que Dios ha creado para nuestro bien. Así que en este contexto vemos cómo el único que puede librar a este hombre sin esperanza se llama Jesús. La Biblia nos enseña que el resultado es inminente y es claro, porque en el verso 15 dice la palabra que las personas vieron a aquel hombre y vinieron a Jesús, y aquel hombre que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, ahora estaba sentado, vestido en su juicio cabal o con una sanidad en su mente, y dice la Escritura que tuvieron miedo. Las personas fueron testigos del poder de Dios y del cambio que se efectuó en este hombre.
Las personas fueron testigos de aquel milagro que Dios había efectuado. Sin embargo, quisiera resaltar no solamente este pasaje acerca de aquel hombre endemoniado. Lo que quisiera resaltar en este momento es la respuesta de la sociedad de aquel entonces. Dice la Escritura en el verso 16: y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Verso 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Lejos de que las personas pudieran incluso invitar a Jesús a quedarse, porque seguramente este hombre no era el único que tenía necesidades, seguramente había muchas personas en necesidad física, moral, espiritual. Seguramente muchas personas necesitaban de Dios en sus vidas. ¿Por qué empiezan a rogarle que se fuera de ellos? ¿No acaso debieron invitarle a que se quedara? ¿No acaso debieron invitarle a que él tuviera un ministerio ahí durante días? ¿Por qué estos hombres reaccionaron así? Podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué Jesús vino a perturbar su vida, su paz y su vida cotidiana? Ellos pudieron pensar eso. Así que en esta mañana estamos también aprendiendo de que cuando Jesús llega a la vida del hombre, también Jesús llega a perturbar la vida, la paz y la vida cotidiana. Pero perturbación no entendido como algo malo, sino como algo que también nos debe llevar a decisiones. Estas personas, insisto, ¿por qué no llevaron a Jesús a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los esclavos? ¿Por qué estas personas no lo llevaron ahí? ¿Por qué estaban más preocupados por sus cerdos? ¿Por qué estas personas estaban más preocupados? Porque, entre comillas, Jesús había echado a perder su negocio. Recordemos que los descendientes de esta región eran judíos que se habían mezclado con los pueblos aledaños. Eran judíos que se habían mezclado con las personas de aquel lugar. Así que no estamos viendo sino que aquella región en su origen o durante mucho tiempo habían conocido de Dios y que ahora se habían alejado, porque para los judíos no solamente les era prohibido comer carne de cerdo, sino que ahora imagínense a estas personas que estaban tan alejadas de Dios, que en su origen habían conocido de Él, no solamente comían, sino que vendían y vivían de los animales, de estos animales. Así que podemos también entender que Jesús no solamente vino a liberar a un hombre, sino que Jesús vino a liberar a toda una región. Jesús vino a dar libertad a toda una región, a toda una sociedad. Pero no vemos sino a una sociedad que antepone lo material, es decir, sus intereses, a lo espiritual. Vemos a personas que están más preocupadas por lo material, por la pérdida inmediata, que por el bien a este hombre y el bien que podían alcanzar estas personas. Era tiempo de salvación, era tiempo de arrepentimiento para ellos, era tiempo de buscar a Jesús. Sin embargo, ellos estaban más preocupados, más molestos, porque Jesús vino a perturbar su vida, su paz y su vida cotidiana, que no se dieran cuenta que Jesús había llegado para liberarles también. Estas personas quizá eran ricos en lo material, pero eran pobres en su humanidad. Eran pobres, carentes de humanidad, puesto que no tuvieron misericordia de aquel hombre que había sido librado. Posiblemente, cuando ellos le dijeron a Jesús que se fuera, posiblemente le gritaron: Jesús, no alteres mi tranquilidad. Jesús, no te metas con mis posesiones. Jesús, no alteres mis creencias. ¿Sabes qué? Está bien, yo he sido un judío y quizá tengo algún conocimiento de Dios, pero ¿sabes qué? Déjame creer a mi manera, a mi forma. No alteres mis creencias. Por eso mencionaba que Jesús vino a alterar la vida, la paz y la cotidianidad de las personas.
Y hoy en día sucede lo mismo. Es la historia a través del tiempo. Las personas quieren a un Jesús simplemente para que les dé cierta tranquilidad, cierta paz. Pero ¿sabes qué, Jesús? Hay un límite en nuestra vida. No te metas con mis creencias, no te metas con mis formas, con mis proyectos, con mis planes. No te metas, Jesús, con aquellas cosas que simplemente son mías. Yo creo en ti como creo en muchas otras deidades o como muchas otras personas. Simplemente, Jesús, para mí tú representas un hito en la historia. Aunque en la mente digo creer en ti, la verdad es que mis hechos dicen lo contrario. Así que hoy en día las personas pueden decir con su boca algo, pero negarlo con sus dichos. No alteres nuestra tranquilidad, no te metas con nuestras posesiones, no alteres nuestras creencias. Hoy hay gente ansiosa de escuchar acerca del amor de Dios. Sí, pero también son personas que están dispuestas a creer o a confiar siempre y cuando no se les insista demasiado de las implicaciones del Evangelio para su vida. Hoy en día las personas quieren perdón sin arrepentimiento, quieren la gracia sin la cruz, quieren religión sin relación, quieren la corona sin las espinas. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy caótico, muy difícil, donde las personas están pasando dolor, sufrimiento, pero Dios ofrece perdón, Dios ofrece vida eterna, el Señor ofrece seguridad y paz. Pero insisto, estamos tan ocupados en nuestros asuntos de la vida diaria que no estamos dispuestos a invertir tiempo para orar, para leer la palabra, mucho menos para servirle al Señor. ¿Sabes qué, Jesús? Yo me defino como un cristiano. Pero no me pidas que ore, no me pidas que lea, mucho menos me pida que te sirva. No me pidas eso, Jesús. Confórmate con lo que yo te puedo dar. De lo contrario, aunque no te lo pida, mi actitud es la misma que aquellas personas. Te voy a invitar a que te vayas. Te voy a rogar, Jesús, que no te metas con aquello, Señor, que es solamente para mí. ¿Es un tiempo de reflexión este? Claro que sí. Pero de nada sirve la reflexión sin decisiones. De nada sirve la reflexión sin arrepentimiento. De nada sirve llegar a la conclusión de que en nuestra vida necesitamos a Dios si no estamos dispuestos a tomar las decisiones al respecto. La salvación llegó a Gadara, pero las personas le rechazaron. Aquel endemoniado gadareno era la puerta de salvación para toda esa región. Sin embargo, toda esa región rechazó a Jesús. Es interesante que esta región de Gadara fue fundada muchos años antes por aquellas tribus de Israel que decidieron no pasar el Jordán y que decidieron quedarse, según nos narra Deuteronomio 32. Cuando Moisés está repartiendo la tierra, ellos dijeron a Moisés: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ellos deciden vivir allí porque era buena tierra para sus ganados, era buena tierra, eran buenos pastos, y deciden quedarse a vivir ahí y no pasar el Jordán. Es interesante cómo esta decisión que ellos tomaron muchos años antes de establecerse en aquella región los exponía grandemente a las tribus y a los pueblos que vivían en aquel lugar. Y, por cierto, estaban o quedarían más expuestos y más alejados del tabernáculo de reunión, más cerca de los pastos verdes, pero más lejos de Dios y de la comunión con sus hermanos. Si pensamos que las decisiones que tomamos hoy no tendrán consecuencias para el día de mañana,
para nuestras generaciones, estamos en un error. Esta es una prueba más que encontramos en la Escritura, donde los padres, los líderes, podemos tomar decisiones al presente sin darnos cuenta que estas tendrán repercusiones en el futuro. Ahora estos habitantes de esta región de Gadara, que en su origen fueron de las tribus que decidieron salir de Egipto y ver la mano del Señor y confesar a Jehová como su Dios, ahora estaban alejados, contaminados de la cultura de los griegos, contaminados de la cultura de los pueblos de aquel lugar. Por ello, una vez más, se hace interesante que ellos, aún a pesar de que les era una prohibición, estaban, no solo tenían 1 o 2 cerdos, sino tenían como 2000 cerdos. Ese era su negocio, a pesar de que era una desobediencia abierta hacia Dios. En ese pasaje, cuando el Señor sana a este hombre, le da un mandato en el verso 19 y le dice: vete a tu casa y cuéntales. El primer misionero de la gracia, el primer misionero es enviado hacia su casa. Es menester que nosotros vayamos a nuestros hogares, vayamos a nuestras casas y hablemos del Señor. No demos por hecho que nuestros hijos son genuinos creyentes del Evangelio. No demos por hecho que nuestra familia es creyente en Jesús y ha tomado una decisión por Jesús. Vete a tu casa, vete a los tuyos. A pesar de que estos hombres decidieron rechazar a Jesús y decirle que se fuera y privar a aquella región del Evangelio, la gracia se ve aún mayor en que este hombre que estuvo endemoniado no solo fue con aquellos que eran parte de su familia, sino en el verso 20 dice que fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El primer misionero de la gracia fue a su casa, pero también a las ciudades de alrededor, a todas aquellas 10 ciudades griegas que estaban inmersas en argumentos, filosofías, en prácticas lascivas. Pero este hombre fue liberado y empezó a predicar el Evangelio de la salvación. Como mencionaba, sí es un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo de decisión. ¿Qué decisiones tomaremos nosotros en este instante? ¿Qué le diremos al Señor en nuestra vida respecto a obedecerle y decirle: sí, Señor, yo estaba esclavizado por el pecado, sin embargo tú llegaste a mi vida, me diste libertad, y ahora le estoy hablando no solamente a los de mi casa, sino también estoy hablando en mi ciudad, en mis ciudades, a aquellos que no conocen del Evangelio. Que el Señor nos ayude a ver en esos 2 ejemplos el endemoniado que predicó a su familia y a las 10 ciudades, o los habitantes de aquella región que priorizaron lo material sobre lo espiritual, ricos posiblemente en propiedades, en bienes, en dinero, al menos en hatos de cerdos, pero pobres y carentes de humanidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión, pero también de decisión. En ese instante, Señor, rogamos que tú, Señor, nos enseñes y nos guíes a tomar las mejores decisiones. Tú has llegado a nuestra vida para darnos libertad, pero también has llegado a nuestra vida para usarnos y predicar en nuestras familias, predicar en nuestras ciudades, que tú has venido a dar libertad. Que no antepongamos nuestros intereses, nuestros bienes, nuestro tiempo, Señor, a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo que tú quieres hacer en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo.